Bueno chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea este día. Hoy vamos a dar la segunda parte de examen físico abdominal. Pueda que de pronto me escuchen un poquito con la lengua traba, la lengua se me traba porque me acabo de hacer una operación quirúrgica a nivel de la boca. Me sacaron las muelas del juicio, así que estoy un poquito hinchada la boca. Bueno. Aparte de eso, vamos a comenzar a hacer un repasito primero para que nos ubicamos en tiempo y espacio de lo que es el examen físico abdominal. La clase anterior vimos todo lo que era la inspección, la auscultación, la percusión y la palpación, que la palpación la dividíamos en dos: palpación superficial, en los cuales mirábamos la tensión abdominal, el abdomen en tabla, los puntos dolorosos, y hoy vamos a hablar con detenimiento sobre la palpación profunda. ¿Estamos? La palpación profunda, vamos a evaluar los órganos a nivel abdominal. Estos órganos los podemos dividir en dos grupos. Tenemos las denominadas vísceras huecas y las denominadas vísceras sólidas. Dentro de las vísceras huecas, pensemos, ¿qué órganos tenemos? Tenemos el estómago, vamos a tener el intestino delgado, también vamos a tener el estómago, el colon y el intestino delgado. Dentro de las vísceras sólidas vamos a tener que fundamentalmente el hígado, el riñón y el vaso, y también podemos tener la vesícula biliar. Entonces vamos a ver cómo son esas maniobras por las cuales podemos llegar a hacer la palpación de estos órganos. Comencemos con las vísceras huecas. En esta, la maniobra fundamental para todas las vísceras huecas es la maniobra de deslizamiento. Si se quieren aprender qué es la maniobra de deslizamiento de Glemar y Hausmann, es su, eh, a su decisión, pero no es algo con que se sepan que la maniobra de deslizamiento está más que perfecto, porque van a encontrar que de aquí en más, y cuando lean la bibliografía, todos te toman nombres propios, pero en realidad no es que se toman con nombres propios, ¿sí? Es la maniobra de deslizamiento. Vean, esta maniobra de deslizamiento vamos a tener que es una maniobra bimanual. Bimanual significa que utilizamos las dos manos. Lo primero que tenemos que saber para poner en práctica esta maniobra es la posición de las manos. En la posición de las manos lo que queremos tener como objetivo es tener una línea palpatoria grande, ¿sí? ¿Cómo tenemos esta línea palpatoria grande? De ahora en más, chicos, como no podemos hacerlo de las prácticas que anteriormente en semiología yo les daba clases realmente de semiotecnia, les voy a hablar no con palabras tan técnicas, me van a perdonar mi vocabulario, pero sí con palabras que intento que sean entendibles para que lo puedan poner en práctica. Ustedes tienen que ponerse a practicar, porque esto es solamente práctica. ¿Y con quién van a practicar? Con el novio, la novia, el hermanito, el arrocito en bajo, con el compañero, con alguien, ¿sí? Porque así les va a quedar mucho en la cabeza y sean metódicos con todo lo que yo les doy en la clase, ¿sí? Bien, entonces, volviendo a la maniobra de deslizamiento. Ubiquémonos en esta imagen. En esta imagen tenemos el abdomen, esta es la parte inferior, acá saldrían las piernas, ¿no? Acá tenemos las dos manos, el examinador, que son ustedes, se encuentran a la derecha del paciente, y lo que les dije, lo primero es la posición de las manos. Nuestro objetivo en esta maniobra es tener una gran línea palpatoria recta. ¿Y cómo lo hacemos esto? Unimos las dos manos, pero ¿cómo las vamos a unir? Entrecruzando los dedos pulgares y los dedos índices. Esto me permite que estos 4 dedos sean una línea palpatoria recta. Ahora, ¿cómo vamos a ubicar estas manos? Los vamos a poner en perpendicular al eje mayor del órgano que queremos palpar. Recuerden que perpendicular es haciendo como si fuera una línea de 90 grados, y el eje mayor al eje mayor de la víscera. El eje mayor de la víscera, supongamos que en este caso sería el colon ascendente. Les voy a poner una imagen, ¿no? Como si este fuera el colon ascendente para que tengamos una idea, ¿no? Y perpendicular, vean que la línea está acá haciendo como si fuera 90 grados, ¿bien? Una vez que
ponemos las manos perpendicular al eje, la maniobra va a tener dos momentos. En el primer momento va a ser muy superficial y lo que vamos a hacer es extender la piel distal al eje del órgano hacia acá. Entonces, sería en este caso, sería hacia dónde? Hacia la fosa ilíaca izquierda. Bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En el segundo paso vamos a tener que la mano, la maniobra bimanual, o sea, las manos, las vamos a traer hacia el examinador. Pero cuando las traemos hacia el examinador, ¿qué va a pasar? Vamos a flexionar las articulaciones metacarpofalángicas y lo que vamos a observar es un sobresalto. Bien, cuando sentimos ese sobresalto, lo que estamos tocando es el borde del órgano. ¿Por qué? Porque anteriormente hicimos, vean el pulsor en la pantalla. Superficialmente traíamos la mano hasta acá, ¿no? La línea, con nuestros pulpejos de los dedos. Después, en la segunda instancia, cuando palpamos profundo y flexionamos, vamos a tocar el borde y vamos a tener el sobresalto. Esta es la denominada maniobra de deslizamiento que se utilizan para las vísceras huecas. Ahora empecemos. El estómago es una víscera hueca, exactamente, pero ¿se palpa? No, no se palpa el estómago. Bien, para que lo tengan fundamentalmente, no se palpa. Después, ¿qué vamos a tener? El intestino delgado. En realidad recuerden que nosotros tenemos casi 7 metros de intestino delgado, ¿sí? Y es muy, no es tan grueso, tan grande que se pueda llegar a palpar. Lo que podemos tener de manifiesto cuando hacemos la maniobra de deslizamiento era algo que tocamos en el primer tema, en la inspección eran las denominadas que hernias o eventraciones, que eran la producción o la salida de contenido abdominal. Siempre esa producción o salida de contenido abdominal es el contenido del intestino delgado, que bueno, se va a diferenciar si es una hernia que va a estar cubierto de peritoneo y si es una eventración que no, ¿no? Y aparte del lugar anatómico. Lo que podemos hacer con esta maniobra de deslizamiento, una vez que la observamos, es poderla palpar y poderla tocar, bien, pero como tal el intestino delgado no es que van a decirse, bueno, me pongo en la zona umbilical o en la zona central y voy a empezar a tocar las vísceras, no, no lo van a encontrar, chicos, bien, porque si yo les digo que las manos se tienen que poner perpendiculares al eje mayor del órgano, acá no tenemos eje mayor porque sabemos que una está por arriba de otra. Sigamos con el colon. El colon sí, y vamos a empezar a hablar un poquito más del colon. El colon se subdivide en partes. Tenemos la primera parte que es el ciego, que es de allí de donde me va a salir la apéndice. Entonces en el ciego lo vamos a poder palpar, pero nos vamos a ubicar en donde, bien en la fosa ilíaca derecha. Súper bien nos vamos a ubicar ahí. Lo vamos a sentir elástico, móvil y lo más importante que va a ser indoloro. Acá les puse la imagencita. ¿Estamos? Ya saben. 2 pasos. Primero estiramos la piel y después vamos hacia donde nos encontramos y ahí es cuando hacemos la flexión. Después vamos a tener el colon ascendente, el transverso y el descendente. Como tal, chicos, no se palpa. Yo sé que en la diapositiva anterior les hice un ejemplo, pero como para que tuvieran una imaginación de lo que sería, ¿sí? Cómo se tendría que palpar, pero en general no se palpa. Estamos después el colon sigmoideo, sí se palpa, pero lo vamos a buscar en donde, en la fosa ilíaca izquierda, las manos las vamos a poner paralelas a la arcada crural y lo vamos a sentir como el grosor de un dedo, va a ser algo móvil y se va a sentir muchísimo mejor cuando la persona tiene retención de materia fecal, más que todo en personas que sufren de estreñimiento. ¿Bien? O sea, sentir como no duro como si fuera una piedra, pero sino como si fuera pastoso. Así lo van a sentir. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de las denominadas vísceras sólidas. Dentro de estas vísceras sólidas, la primera y fundamental es el hígado. En el hígado, ¿qué vamos a estar hablando en este ítem? Primero, que esta imagen me parece una de las mejores para uno poderse ubicar en tiempo
como yo les digo, en tiempo y espacio, ¿no? Sería en espacio a nivel de todo lo que es el tronco y la distribución de los órganos. Yo sé que eso lo vieron en primero y en segundo año, pero pueda que se lleguen a olvidar, ¿no? Un poco. Veamos el hígado. El hígado es el órgano sólido más grande del abdomen, tiene un peso aproximadamente de 2 kilos 400. ¿Y dónde se ubica? Des en cuenta que si este es el tronco de una persona, vamos a tener que una parte, el hígado va a estar desde la quinta costilla hasta terminar la parrilla costal y lo normal son hasta 2 traveses debajo del reborde costal. Recuerden que está en la primera parte superior, va a estar en superposición con ¿quién? Con el pulmón. Acá vamos a recordar las líneas para ubicarnos cuando yo les empiece a hablar. Esta es la línea axilar anterior, esta es la línea hemiclavicular y esta es la línea paraesternal. ¿Cómo vamos nosotros a contar cómo son los espacios costales y con qué clavícula vamos a tener contacto? Primero vamos a tener el denominado ángulo de Lewis, que no es nada más que la unión de las dos partes del esternón. Cuando tocamos el ángulo de Lewis, que si ustedes en este momento se lo tocan, van a sentir como un sobresalto, como si fuera una montañita, van a ir a la parte lateral, ¿sí? Y lo que se van a encontrar allí va a ser la segunda costilla. Y de ahí van a empezar a contar las costillas. Segunda costilla, bajan por la línea hemiclavicular y van a tener el segundo espacio intercostal. Siguen, lo que tocan van a ser la tercera costilla, bajan el tercer espacio intercostal. Siguen la cuarta costilla, el cuarto espacio intercostal y siguen y vamos a tener la denominada quinta costilla. De aquí hasta 2 traveses de dedo debajo del reborde costal, que es este de acá, 2 traveses no son que más centímetros, es donde vamos a encontrar el hígado. Recuerden que en la topografía, cuando yo les dividía el abdomen, les decía qué parte encontrábamos o hacíamos referencia del órgano. Recuerden, hipocondrio derecho, podríamos tener hasta en el epigastrio el lóbulo izquierdo del hígado, y si es muy grande podría llegar hasta el otro hipocondrio izquierdo, como lo observamos acá, bien, en la imagen. Pero lo que pasa es que no se puede llegar a palpar bien porque tenemos una arriba, tenemos otro tipo de vísceras u órganos. Bien, cuando nos ubicamos un poquito en esto, vamos a saber que lo que vamos a evaluar en la víscera sólida, que es la forma, la superficie, muy importante, el borde, que es un borde convexo, que este borde va a cambiar cuando empezamos en presencia de un paciente que tiene cirrosis, porque va a ser un borde más duro, más puntiagudo. Vamos a saber la consistencia, vamos a empezar a hablar un poco del límite superior y del tamaño normal de este. Bueno, siempre ustedes de aquí en más, seguramente es una pregunta que va a salir. Yo les voy a hablar de todas las maniobras que existen, ¿no? Pero ustedes para su vida y para su vida laboral y demás tienen que saber dos, y para el examen y para demás. ¿Cuáles dos? Van a tener que saber una maniobra monomanual con una mano y una maniobra bimanual con 2 manos. Y usted me va a decir, ¿cuál? La que mejor se les dé, chicos. Esto no es unas cosas. Hay diferentes personas que tienen diferentes agilidades, ¿no? Entonces, la que ustedes practiquen y les sea más eficiente es la que ustedes van a utilizar. Yo les voy a hablar de absolutamente todas. Vamos a comenzar con las maniobras monomanuales. Ya lo repetí anteriormente, una mano. Y con esta maniobra es el examinador a la derecha del paciente, la cabeza, o sea, ustedes van a estar en posición mirando hacia el paciente, y con la mano derecha vamos a comenzar una palpación desde fosa ilíaca derecha hacia hipocondrio derecho. O sea, miremos en esta imagen acá desde la parte inferior, fosa ilíaca derecha hacia hipocondrio derecho. ¿Y cómo va a ser? Vamos a poner la mano, los 4 dedos en contacto con el abdomen externo al recto anterior y vamos a empezar una palpación profunda. Vamos a hundir hacia bien profundo el abdomen, pero cuando vamos a hundir hacia
bien profundo del abdomen en cada inspiración. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que yo les dije anteriormente que el hígado estaba en contacto con que por medio del diafragma con los pulmones. Los pulmones, cuando hacemos el proceso de inspiración, tenemos una expansión torácica. Esta expansión torácica que hace que el hígado baje, ¿sí? Entonces, cuando el hígado baja, ¿yo qué hago con mi mano? Aprieto profundamente, ¿sí? Hacia desde fosa ilíaca derecha hacia hipocondrio profundamente, y cuando palpo profundamente que el hígado bajo puede estar en contacto con el borde, ¿sí?, del hígado. Si el paciente inspira profundo y no le toco, subimos la mano un poquito más arriba y volvemos, le decimos que inspire, y cuando inspira hacemos la palpación profundamente del hígado. Cuando estamos, chicos, en contacto con el hígado, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar el borde. El borde es un borde convexo, lo que ustedes van a sentir en el pulpejo de los dedos. Y una vez que lo sientan, se me van a seguir palpando más arriba en cada inspiración para tocar todo el borde del hígado, ¿sí? No solo se queden con esta parte del lóbulo derecho del hígado. ¿Estamos? Porque podemos encontrar la presencia de muchos tipos de tumores a lo largo de todo el borde del hígado. Bien, nota fundamental. Ustedes piensen que hace 50 años, 60 años no existía la tomografía, no existía la ecografía, ¿sí?, que son estudios complementarios que hoy en día se utilizan en vez de uno utilizar la semiología en un primer momento. Va y pide el examen complementario de la ecografía, que si te va a dar presencia o no de tumores, del tamaño, del hígado y demás. Antes no existía eso, entonces por eso estas maniobras le permitían al médico hacer una interpretación de lo que teníamos intraabdominal. Bien, otra maniobra monomanual que es muy práctica cuando uno está comenzando es la denominada mano en cucharita. ¿Y qué es la mano en cucharita? La mano nos vamos a poner también a la derecha del paciente, ¿sí?, a la altura más o menos del tórax. Y vean, esta mano, ¿dónde se encuentra? Acá, chicos, miren esta, debajo del reborde costal. Entonces, si yo pongo la mano en cucharita debajo del reborde costal, ¿qué hay debajo del reborde costal? El hígado. Entonces, si cuando le pedimos al paciente acá que haga una inspiración, ¿qué ha pasado cuando hace una inspiración? El hígado bajaba, ¿por qué? Por la expansión de los pulmones, por el diafragma. Entonces, cuando tenemos acá ya la mano en cucharita metida debajo del reborde costal, vamos a sentir la palpación de quien dé el borde del hígado. Entonces, estas son dos maniobras monomanuales, ¿bien?, para hacer la palpación del borde inferior del hígado. Después, vamos a las maniobras bimanuales. Bien, entonces dentro de esta maniobra bimanual vamos a tener esta primera maniobra en la cual va a ser una combinación de la primera maniobra que vimos anteriormente. Recuerden que la primera maniobra que vimos anteriormente en monomanual, que empezamos, íbamos desde la fosa ilíaca derecha hacia el hipocondrio derecho, y en cada inspiración, ¿sí?, que sabíamos que el hígado baja, hacíamos la palpación profunda para observar, aquí estaría lo que es el hígado, para poder palpar el borde inferior del hígado. Entonces, ¿cuál va a ser la combinación de esta? Que le vamos a agregar la mano izquierda en la parte inferior del tórax, en la parte posterior, y cuando el paciente inspira, que sabemos que baja el hígado, con los pulpejos de los dedos lo que hacemos es una contracción de la parte posterior, que lo que intentamos es hacer que el hígado vaya hacia la parte delantera y sea más fácil tocarlo por la mano anterior. Entonces vamos a esta imagen anterior acá. Ustedes imagínense que la mano izquierda la tengo por detrás de, en la parte de atrás tenemos la columna y tenemos todos los músculos. Si yo hago una estimulación de la parte posterior de la parrilla costal, lo que voy a hacer es el hígado traerlo un poco hacia adelante, y con la palpación y inspiración me va a hacer una mejor palpación del hígado. Bueno, y vamos ahora con esta segunda maniobra bimanual, que es la denominada maniobra de Gilbert.
En esta maniobra de Gilbert vamos a poner las manos en cierta posición. La mano derecha la vamos a poner paralela, ¿sí?, al recto anterior. Recuerden que el recto anterior está acá. De la mano derecha y la vamos a poner paralela al recto anterior. Después la mano izquierda la vamos a poner perpendicular al reborde costal. Observen que está perpendicular al reborde costal. Bien, y esta maniobra la vamos a empezar desde la fosa ilíaca derecha igual a hipocondrio derecho. Y lo que vamos a hacer es cuando el paciente le solicitamos que haga una inspiración profunda, ¿qué va a pasar? Él, cuando hace la inspiración profunda, con la mano izquierda vamos a tener la palpación por el pulpejo de los dedos, los flexionamos y vamos a sentir el reborde costal. Es poco práctica esta maniobra, no es de mis preferidas dentro de las bimanuales, ¿no? Pero bueno, yo se las pongo en el panorama de lo que existe, que es la maniobra de Gilbert. Esto es más que todo muy útil en lo que son hígados grasos, como para que lo sepan. Después, otra maniobra bimanual que esta es muy práctica y es muy buena es como un conglomerado de varias. Primero, vamos a hacer las manos. ¿Se acuerdan la primera maniobra en órganos huecos que yo les decía la posición de las manos? Vean, acá se observa súper bien cómo es la posición de las manos, que nosotros lo que queríamos era una línea palpatoria recta, amplia, que como era que uníamos las dos manos, que hacíamos el entrecruzamiento posterior de los dedos pulgares, el entrecruzamiento de los índices, y esto me permitía que estos dedos tengamos esa línea palpatoria. Esta línea palpatoria la vamos a ubicar debajo del reborde costal como si fuera la mano en cucharita, y cuando el paciente hace la inspiración hacemos que la flexión de la articulación metacarpofalángica. ¿Y qué vamos a sentir? Vamos a sentir en toda su extensión muy bien que el reborde hepático. De las bimanuales, esta es una de las que a mí personalmente más me gusta. ¿Tá? Bien, ahora, acá esta imagen se las completé con una parte que te permite ubicarte muchísimo, y es que nosotros, como yo les dije anteriormente, que no teníamos la utilización de métodos complementarios, ¿cómo sabía el médico si el hígado estaba aumentado de tamaño o no? Teníamos una hepatomegalia, ¿no? Sabiendo la longitud. Y para eso utilizamos dos maniobras al mismo tiempo. En esto podemos utilizar lo que es un lapicero o un fibrón. Y primero ya marcamos anteriormente, chicos, con la palpación donde sentíamos el reborde costal. Supongamos acá, hagamos que este es el paciente, ¿no? Y lo sentimos acá. ¿Qué es lo que hacemos? Con el marcador o el fibrón o lo que sea, lo marcamos donde sentimos el reborde costal. Después vamos a empezar ¿qué? Vamos a utilizar la percusión. Y en la percusión vamos a percutir por la línea hemiclavicular. Vean y recuerden lo que yo les dije en las generalidades del hígado cuando empecemos a hablar, que el hígado era un órgano macizo, que pesaba 2,4 kilos, que lo podíamos sentir que estaba ubicado desde la quinta costilla, acá, pero que en superposición estaba el pulmón. Bien, porque esta es la forma, si esto hacemos un corte transversal, así se ve el hígado, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a percutir, ¿qué tenemos a nivel de la parte superior? Tenemos el pulmón, y el pulmón, como tiene aire, ¿qué es lo que vamos a tener? Sonoridad. Entonces empezamos a percutir por la línea hemiclavicular, sonoridad, pero cuando estamos en la quinta costilla, el quinto espacio intercostal, este espacio acá entre la quinta y la sexta costilla, vamos a tener un cambio en lo que escuchamos en la percusión, y este cambio en la percusión va a ser la denominada submatidez. Bien, y esta submatidez es porque acá tenemos el órgano macizo, pero tenemos tenemos aire, entonces me va a generar la denominada submatidez. Cuando nosotros empezamos a percibir la submatidez en la percusión,
lo marcamos, ¿bien? Y cuando lo marcamos tenemos la marcación desde la percusión hasta lo que palpamos. Lo normal, chicos, es que esta longitud del hígado va a ser de 9 a 12 centímetros, ¿sí? Si tenemos más de 12 centímetros desde la marcación, desde lo que palpamos hasta lo que percutimos y sentimos su matidez, estamos en presencia de una hepatomegalia, un aumento del tamaño del hígado. Eso es una forma que utilizaban los médicos anteriormente para saber si teníamos un hígado aumentado o no de tamaño. Hoy en día, repito, se le hace la ecografía que te dice las dimensiones del hígado. Pero esto lo tienen que saber, cómo la unión de la percusión y la palpación me permiten hacer una interpretación de las longitudes del hígado. Cuando yo les dije que ustedes tenían que palpar y cuando sientan el borde, sí, que tenían que palparlo todo, era porque este borde es convexo. ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cuándo se va a poner filiforme, como si fuera en punta? Cuando estamos en presencia de una cirrosis, ¿sí? Una cirrosis sabemos que es todo cuando tenemos un daño crónico que se necrosa, disminuye muchísimo, muchísimo el hígado. Entonces, si yo les digo que lo normal es de 9 a 12, que si mayor a 12 tenemos una hepatomegalia, cuando está disminuido de tamaño, muchas veces, chicos, tenemos que hacer una palpación muy, muy, muy profunda y casi hasta ni podemos detectar el hígado. Bueno, esto para que lo tengan un poco en cuenta, que es muy importante. Ahora, otro signo importante que ustedes pueden encontrar, chicos, es que cuando ustedes percuten el abdomen no encuentran la matidez. ¿Cómo se llama? Esto es para que ustedes en el examen la rompan y se saquen un 10. Cuando tenemos desaparición de la matidez hepática a nivel del hipocondrio derecho, ¿qué vamos a tener? El denominado signo de Hover. No se les olvide, signo de Hover, cuando tenemos la desaparición de la matidez hepática en el hipocondrio derecho. Entonces, chicos, ahora pensemos, acá esto es, en esta imagen, yo tengo, espero que me sigan con mis dibujos imaginarios, acá el abdomen, ¿no? Y acá supongamos que está el ombliguito. Cuando baje el hígado, ¿por qué pensemos? ¿Por qué podemos tener desaparición de la matidez hepática? ¿Por qué ustedes creerían que tendríamos desaparición de la matidez hepática? Porque puede ser por la presencia de aire. ¿Y por qué tendríamos la presencia de aire? El abdomen es como si fuera un cubículo cerrado. Si tenemos la rotura de una víscera hueca, ¿qué va a pasar? Ese aire se va a ir hacia la cavidad abdominal, pero el aire ¿hacia dónde va a tender ahí? Hacia la parte superior, porque es algo cerrado, y si se va a la parte superior va a estar en contacto con el diafragma, ¿no? Pero ese contacto con el diafragma me hace que sea tanto el aire que cuanto percutimos aire, entonces tenemos la desaparición de esta matidez hepática. Es como si, vieron acá, que se superpone la parte inferior del pulmón. Bueno, en este caso en el abdomen, al tener una rotura de una víscera hueca, tenemos aire en la cavidad peritoneal y percutimos y tenemos tanto aire que me hace desaparecer esa matidez hepática, no porque el hígado no esté, sino porque tenemos mucho aire. Entonces eso se llama signo de Hover, que si hacemos una radiografía de abdomen de pie, podemos observar que no se observa el diafragma, hay desaparición del diafragma, de la línea, eso lo van a ver en rayos. Pero bueno, eso, chicos, es un 10. Si saben lo que es el signo de Hover, muy poca gente lo sabe, pero es para la interpretación de lo que tenemos. ¿Saben con qué sería acompañado este signo de Hover? Con un denominado abdomen en tabla. ¿Por qué? Porque tendríamos una peritonitis. Recuerden, peritonitis, itis, inflamación del órgano, y sería de qué? Del peritoneo, que está irritado. Entonces el paciente tiene un abdomen que cuando lo hacemos una palpación superficial está duro como una tabla, y si hacemos la percusión tenemos desaparición. Entonces ya estamos en frente de un peritoneo, que es una urgencia quirúrgica, porque tenemos que ver cuál es la víscera hueca que tuvo la rotura. Bien, eso por un lado.
Vamos ahora con la denominada vesícula biliar. Dentro de las maniobras, una maniobra fundamental es la maniobra de Murphy. Y en la maniobra de Murphy nos vamos a ubicar también con el punto doloroso, que es el punto cístico que les dije, o también el punto de Murphy. Y vamos a buscar la línea hemiclavicular. Después vamos a buscar la línea debajo del reborde costal y lo que vamos a hacer es con las dos manos vamos a abrazar al hipocondrio derecho y con los pulgares lo que vamos a hacer es tocar. Esto tiene que ser una maniobra que es indolora. Si es dolorosa, vamos a tener en una maniobra de Murphy positiva o en un punto cístico positivo y pensamos en qué, en inflamación, ¿sí? En una colecistitis fundamentalmente. Digo mucho fundamentalmente en esta clase. Bueno, sigamos. Vamos a hablar de mi querido amigo el bazo, como decía Fer. El vaso es un órgano macizo que, como lo vimos, estaba anteriormente en el hipocondrio izquierdo. El vaso normalmente, chicos, métanselo en la cabeza, el vaso no se palpa, ¿estamos? Pero cuando tenemos alguna patología, algún tipo de alteración, que sería la esplenomegalia, un aumento del vaso, el vaso va a ir creciendo de esta manera, ¿bien? Así y así y así, ¿sí? Como si fuera en forma de media luna, ¿ven? ¿Para qué les digo esto? Porque la maniobra que te dice el libro es una maniobra bimanual para la palpación y siempre sean curiosos y lean muy bien en el examen. Por más de que no se palpe, les pueden decir y les pueden preguntar cómo es la maniobra para la palpación del vaso. ¿Por qué no se palparía? ¿Por qué no se hace la maniobra del vaso en la práctica médica? Porque si ustedes pueden llegar a tocar el vaso es porque estamos en presencia de una eh, eh, esplenomegalia. Si estamos en una esplenomegalia y hacemos la palpación del vaso, podemos llegar a tener la rotura del vaso. Ustedes recuerden que si un paciente se rompe el vaso, chicos, puede hacer un shock hipovolémico porque es un reservorio de sangre muy importante en el cuerpo. ¿Ven? Ahora, ¿cómo es esta maniobra? Volvamos. Y lo que yo le digo que sean curiosos es que les ponen en el examen, les describen esta maniobra que es una maniobra bimanual en la cual la mano izquierda se pone debajo del reborde costal de esta manera y lo que es la abraza y la trae hacia la mano derecha o la mano ágil y comienza la palpación que va a ser profunda, está aquí, para poder estar en contacto con esto. Pero los engañan y les dicen, en vez de ponerle fosa ilíaca derecha, les ponen fosa ilíaca izquierda. Y no, la palpación se convierte en forma diagonal, así. ¿Por qué? Porque el vaso, si va creciendo en forma de media luna. Entonces tenemos que comenzar desde fosa ilíaca derecha. ¿Mm? Pero lo que se les tiene que quedar, el vaso no se palpa, ¿por qué? Porque si se palpa es porque es patológico y tenemos la esplenomegalia y podemos llegar a la rotura del vaso. Ahora, algo más práctico que la palpación era lo que vimos cuando hacíamos la percusión, el espacio de Traub, que si estamos en un espacio de Traub con matidez, pensamos en una esplenomegalia. Eso me ayudaría más, aparte, en vez de palparlo. Bueno, chicos, y el riñón, lo que vamos a tener dentro de las maniobras van a ser dos. Primero, la puño-percusión, que la puño-percusión, el riñón está más en contacto con la pared posterior del abdomen que con la pared anterior. La puño-percusión no es nada más que dar golpecitos con el puño cerrado, ¿sí? Y si el paciente salta, cuando damos el golpecito, se denomina puño percusión positiva. Es una percusión a nivel lumbar, a nivel de la cuarta y quinta vértebra lumbar, tanto derecha como izquierda. Eso es la denominada puño percusión. Se observa, sí, se observa cuando estamos en presencia de una pielonefritis, más que todo más frecuente en mujeres. Las mujeres saltan, chicos. No hay que hacer un golpe brusco, despacito. Es tanta la irritación que ustedes van a ver que la persona salta, pero y le duele muchísimo. Y después podemos llegar a tener una palpación bimanual, pero es muy difícil y lo que podemos estar en contacto es en el polo inferior del abdomen. Y es
Vean, observen cómo tenemos la mano en la parte posterior, ¿sí? Y empezamos con la mano ágil, la mano derecha, empezamos, perdón, los zurdos, no, los estoy excluyendo de que no es su mano ágil, y empezamos una palpación profunda de fosa ilíaca derecha y con la mano colocada en la zona lumbar, en la cuarta quíntegra vértebra, intentamos que se palpamos para que se vaya hacia adelante y lo que intentamos es unir estas dos manos, ¿sí? Y lo que podemos cuando las intentamos unir es que sintamos la parte inferior del polo inferior del riñón. Es muy difícil, es así es difícil tocar el polo inferior del riñón, pero sí se puede, no es imposible. Bueno chicos, espero que les haya gustado, esta es toda la parte de la palpación profunda del abdomen. Estudien muy bien, lean muy bien porque en semiología no van a ser difíciles las preguntas del examen. Tómense su tiempo, tranquilidad, repasen, estudien. Cualquier cosita me preguntan, me puede demorar en responder el WhatsApp, pero les voy a responder. Espero que les haya servido la clase y cualquier cosa, nosotros lo ideal es que por más de que estemos en pandemia, chicos, vamos a repasar esto y lo vamos a poner en práctica, ¿sí? Después estuvimos charlando de pronto con los chicos de cómo se pueden hacer reuniones de menos personas, de última nos vamos a dividir cuando veamos todo examen físico para poner en práctica todas las maniobras. Van a ser 3, 4 y vamos a hacer grupos por semana y hacemos lo práctico de esto, porque esto es cosa práctica, ¿sí? Yo les puedo decir mucha teoría, pero si yo no los veo cómo hacen la maniobra, no los corrijo, o si no, ya saben, el vecino, la novia, el amigo, el primo, el sobrinito va a ser su muñeco. Estudien y cualquier cosita estamos hablando.